Una vez más estamos aquí contigo para compartir la palabra del Señor en este día con Dios. Me gustaría que puedas abrir tu Biblia en Romanos capítulo 7, verso 7. La palabra de Dios dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Qué texto poderoso el texto de Pablo para el día de hoy. Un texto que nos recuerda que el gran conflicto de la humanidad se centra en la lucha de Cristo por impedir que Satanás destruya las señales de su pronto regreso y las señales del amor de Dios en este mundo. ¿Sabes? La ley de Dios proporciona varias de estas señales para la seguridad de los seres humanos. Y Satanás está queriendo eliminar ese marco de seguridad que la ley nos proporciona. Eliminar cualquiera de este tipo de seguridad sería una tragedia y una ruina para el ser humano. En el camino de la vida podemos ver que muchas veces las personas que abandonan a Dios y no siguen las reglas estipuladas por Dios son personas que muchas veces sufren las consecuencias de sus decisiones. A veces sucede también cuando intencionalmente dejamos de confiar en la ley de Dios, en la palabra de Dios y en su protección, que podemos sufrir consecuencias graves, terribles, por hacer aquello que nosotros queremos. Seguramente en algún momento habrás oído a algún predicador decir que la ley de Dios es eterna, pero al mismo tiempo has oído a ese mismo predicador diciendo así: la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario. Parece extraño, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú lees el texto que acabo de leer el día de hoy, vemos que este texto responde claramente que la ley de Dios, los 10 mandamientos de Dios, son una ley de vida y no una ley de muerte, que son una ley que está vigente y no una ley que se pasó de moda. Es una ley que los cristianos que siguen al Señor obedecen. Por eso, si tú eres un seguidor de Jesús, necesitas obedecer los mandamientos. La función de los mandamientos es preservarnos. La función de la ley de Dios es mostrarnos el pecado. No somos salvos por guardar la ley de Dios. Somos salvos por la gracia de Jesús. Sin embargo, la ley nos muestra nuestra necesidad de Jesús, porque la ley de Dios es un espejo que nos muestra nuestro pecado, nuestra pecaminosidad. ¿Por qué necesitamos guardar la ley? Guardamos la ley porque somos salvos. Somos salvos para andar en la voluntad de Dios. Y la ley de Dios es la expresión de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que entendamos que la ley de Dios no fue eliminada. La ley de Dios no fue clavada en la cruz del Calvario. La ley de Dios no fue sacada de nuestras vidas. La ley de Dios realmente es eterna. La ley de Dios continúa. La ley de Dios nos guía. La ley de Dios nos muestra nuestro pecado. La ley de Dios nos muestra a Cristo como la solución para el problema del pecado. Y es a través de la palabra y es a través de la ley de Dios que nosotros podemos alinear nuestra voluntad con la voluntad del Señor. David, por ejemplo, sufrió terriblemente cuando él desobedeció los mandamientos de Dios. Y él sufrió las consecuencias, y nosotros podemos sufrir las consecuencias también de nuestra desobediencia. Por eso mi consejo en este día
es sigue los mandamientos del Señor. Que tu oración en este día sea la oración de David. Como dijo en el Salmo 119, el verso 97, cuando él dijo, cuánto amo tu ley, Señor, porque tu ley es mi meditación todo el día. Si tú quieres conocer un poco más acerca de la ley de Dios y del amor de Dios para ti, yo quiero ofrecerte ahora un curso bíblico. Ingresa a nuestra página en internet, nuevotiempo.org/estudio bíblico. Está aquí en la descripción. Y solicita un curso bíblico, el curso de evidencias. Y vas a ver cómo Dios va a mostrarte el camino y cómo Dios va a mostrarte la necesidad de obedecer la palabra y la ley. Amén. Yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a guardar tu ley, a obedecer tus mandamientos por fe y por la gracia de Jesús. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo enorme. Nos reencontramos mañana, aquí, en Este Día con Dios.